Bueno, vamos a ver el amplificador operacional en modo comparador detector de nivel de voltaje con histéresis. En esta primera configuración vamos a ver el modo que es no inversor. Bueno, recordemos así de manera muy rápida que la configuración que está definida por la histéresis tiene que ver como una ventana en donde tenemos un sistema, dígase algún tipo de sensor o algún tipo de elemento, que de alguna manera tiene como un cierto nivel de ruido, y este nivel de ruido hace que en este caso que tengamos la gráfica en donde sea un detector de cruce por cero, que en el cruce por cero pues existan como n cantidad de cruces, ¿sí? Que pueden resultar como en elementos falsos positivos, ¿sí? Eh, este tipo de ruido lo podríamos nosotros evitar teniendo en este caso una ventana que está definida por el voltaje de histéresis, en donde esta ventana, ¿sí?, va a generar un umbral de comparación positivo y negativo, eh, que va a definir el comportamiento final del sistema. Obviamente hay que calcularlo, ¿sí? Y obviamente pues va a estar en función de algunos otros parámetros, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos sería esto, que cuando el sistema cruce por cero, pues no le interese tanto, ni cuando cruce por el umbral superior, sino que en esta configuración, cuando cruce por este umbral, pase el sistema, pero ya no le va a importar si el sistema tiene ruido o no, porque al momento en el que cruce por este umbral, el umbral de respuesta ahora va a ser el de arriba, ¿no? El superior. Esto ya lo habíamos definido en términos cuando vimos el detector de cruce por cero. Pero en este caso lo que vamos a tener es qué pasa cuando este voltaje central, que ya se había definido como voltaje central, que normalmente lo habíamos trabajado como cero, qué pasa si lo desplazamos hacia arriba o hacia abajo. Ya no es un voltaje central de cero y ahora es un voltaje central de n volts. ¿Ok? Entonces, bueno, ya habiendo definido esto, pues con lo que voy a comenzar es definir al conjunto de ecuaciones. ¿Sí? Para esta configuración vamos a tener que el voltaje de histéresis es igual al voltaje de umbral superior menos el voltaje de umbral inferior. ¿Ok? Esta configuración se va a mantener para todas las configuraciones de detector de voltaje o comparadores con histéresis, porque todas cumplen como la misma norma, ¿no? Entonces, esta es como de las clásicas. Ahora, el voltaje central, esta sí es nueva, antes era igual a cero, va a ser ahora voltaje de umbral superior más voltaje de umbral inferior sobre 2. ¿Ok? Y esto lo que nos va a dar es pues el voltaje central, que de hecho tiene lógica, porque si se fijan y si lo tomamos en cuenta como en la referencia de cero, pues es la relación central desde el punto de vista de histéresis. Voy a dibujar aquí un ladito lo que sería, si no tuviéramos obviamente el voltaje de central en cero. Entonces teníamos el de histéresis aquí. Y recordemos, ¿no? El histéresis es la relación entre los dos voltajes de umbral. Este es VH. La posición del voltaje central pues es BCTR. Y el umbral alto es BUT. Y el umbral bajo es BLT. ¿Ok? Bueno, seguimos con las ecuaciones. Entonces tenemos que el BUT o el voltaje de umbral superior va a ser igual al voltaje de referencia. Ahorita les digo que es el voltaje de referencia por 1 más 1 sobre n menos BSAT, que en este caso es el voltaje de saturación, que es el voltaje máximo que puede generar el operacional a la salida, sobre n, ¿sí? Y el voltaje de umbral inferior, perdón, LT, recordemos que T es de threshold, es igual a Bref por 1 más 1 sobre n
menos más Bsat sobre n. Ok, y por último de esta configuración tenemos BH, que ya lo habíamos definido, ¿no? O sea, lo tenemos aquí definido, pero lo podemos definir también en términos de más voltaje de saturación, ok, menos voltaje de saturación sobre n. Ok, entonces fíjense cómo aquí ya definimos como las ecuaciones, pero no tengo dibujado todavía el circuito. Entonces vamos a dibujar el circuito y cómo es que ese circuito interactúa con el conjunto de ecuaciones. En la terminal, en este caso inversora, vamos a introducir una fuente de voltaje que es Vref, ¿sí? Esta es una fuente de voltaje pues obviamente externa que necesito yo o calcular o proponer o implementar, pero al final del día recordemos que puede ser un divisor, ¿no? Un divisor de tensión que sirva para los fines de mi aplicación. En este caso entonces en la terminal positiva vamos a tener el bucle de retroalimentación, ¿sí? Y aquí voy a poner una resistencia. Obviamente este es el voltaje de salida, ¿sí? Y aquí voy a tener otra resistencia que a su vez está conectada al voltaje de entrada. ¿Ok? Esta resistencia la voy a llamar R y esta resistencia la voy a llamar NR. ¿Ok? De ahí la N. Entonces NR sobre R es igual a N. ¿Sí? Esto puede parecer como un poquito redundante o simple, pero nada más es una relación, ¿no? Es una relación de qué tan grande o qué tan chica es esta resistencia respecto a esta. Si esta fuese 2 kilos, por ejemplo, y esta fuese 1 kilo, pues N obviamente es 2. Si esta de 2 kilos fuera 0.5 kilos, pues N sería 0.5. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a proponer valores para ver dónde se encuentran los voltajes de umbral superior, inferior, voltaje de histéresis y voltaje central para valores definidos que yo ponga. Entonces déjenme borro esta parte. Ok. Y miren, vamos a poner los valores de NR igual a 2 kilos y R igual a 500 ohms. Ok. Vamos a proponer un voltaje de referencia de 5 volts. Entonces, para este primer acercamiento vamos a calcular voltaje de histéresis, voltaje central, voltaje de umbral superior y voltaje de umbral inferior. Vamos a ver. Para calcular el voltaje de histéresis y el voltaje de central necesitamos los de umbral. Por lo tanto voy a comenzar con estos. Entonces VUT es igual a Vref, que son 5 volts, por 1 más 1 sobre N. ¿Cuánto vale N? Pues N habíamos definido que es NR sobre R. Por lo tanto es igual a 2 kilos sobre 0.5. Este es igual a 4. Por lo tanto es un cuarto. Menos, para el voltaje de saturación aquí nosotros lo definimos. En las clases siempre definimos que es igual a más menos 15. Entonces aquí sería menos 15 sobre 4. Y VLT es igual a 5. 1 más 1 sobre 4 menos 15 sobre 4. Ok. Y voltaje, pues ya con esto podemos calcular estos dos y ya luego el central, ¿no? Ok, entonces para este serían 10 volts y para este serían 2.5 volts. Ok, aquí los tengo ya calculados. Bueno, 6.25 porque sería 5 por
1 más un cuarto es 1.25, son 6.25, menos 15 cuartos, ¿no? Sería 2.5, para el de arriba da 10 volts. Entonces, para el voltaje de histéresis, aquí lo puedo calcular con la ecuación que yo quiera, pues con esta me parece más fácil. Sería prácticamente 10 menos 2.5, entonces sería 10 menos 2.5. Esto es igual a 7.5. ¿Sí? Y el voltaje central sería igual a 10 más 2.5 sería 12.5 sobre 2. ¿Okay? Esto sería 6.25. ¿Okay? Entonces ya con esto tengo la definición de los tres valores y puedo dibujar mi diagrama, ¿no? Entonces me queda en términos de esto siendo 0 volts, voltaje central, ¿sí? 6.25 y tengo voltaje umbral superior 10 y 2.5 el de inferior, ¿sí? Y el de histéresis pues está en 7.25. Ok, obviamente en este se inventaron los valores, quedó un poquito amplio el voltaje de histéresis, pero vamos haciendo un ejercicio en donde nosotros propongamos un valor de voltaje central y de histéresis y vamos viendo qué voltaje de referencia y qué valores de resistencia me tienen que dar para este cálculo. Esto lo vamos a ver en el siguiente video.